Hoy estamos con Isabel Saavedra, una activista política, una activista social, una abogada. En primer lugar, te queremos dar las gracias por hacernos partícipe de tus palabras en el sistema de tesoro, en la Asociación de Comunicadores Populares y para el periódico, la revista digital La Casa de mi Tía. Como abogada, hay muchos recortes sociales que se han quitado en este problema de la pandemia. A ver, yo considero, gracias por invitarme primero de todo a hablar aquí en este medio, y yo considero que veníamos de una época de muchísimos recortes sociales y la pandemia evidentemente lo ha agravado. Pero considero también que dentro de lo malo hemos tenido la suerte de tener un gobierno que no es el que había en la época de los recortes. Es decir, si nos hubiese estado gobernando en este momento el Partido Popular, la cosa sería bastante peor. Eso no quiere decir que los que nos gobiernan ahora lo estén haciendo perfectamente, porque no es verdad, hay muchísimas cosas que están haciendo mal, pero desde luego lo que sí creo es que se ha demostrado que con esta pandemia nos hemos dado todos cuenta de la importancia de tener un buen músculo social, es decir, para que todos y todas estemos bien protegidos, sobre todo aquellas personas que más lo necesitan, es necesario invertir en lo público. Y eso que nos habían quitado los del Partido Popular, porque habían recortado en derechos, porque habían recortado en medios, pues ahora se está viendo que es absolutamente necesario. En este caso ha sido una pandemia, pero cuando vino la crisis económica del año 2008, también vimos como muchísimas personas se quedaron tiradas. Entonces, la importancia, la lección que yo aprendo a raíz de lo sucedido, que desde luego hay que tener medios públicos suficientes para que todos y todas estemos, y sobre todo los que más lo necesitan, pues con la protección que da el tener una buena sanidad, que da el tener pues unos buenos derechos sociales, ¿no? Y en principio eso es lo que yo considero. Sé que eres una buena compañera aquí de esta casa y del que te está haciendo la entrevista. Recuerdo que eras el portavoz de Stop Desahucio. Ahora has pasado de Stop Desahucio a la asociación de... Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. ¿Puedes decir la diferencia, lo que es una cosa y otra cosa? Bueno, yo creo que la labor de la PA, de la Plataforma Afectados por Hipoteca, fue importantísima en los años en que surgió aquí en Canarias, que fue con el 15M, ya va a ser 10 años de aquello, ¿no? En 2011. Pero es verdad que se trataba sobre todo de afectadas que tenían una hipoteca y que lo pasaron muy mal, porque en aquel momento, como ustedes recuerdan, la banca, bueno, pues dejó a muchísima gente en la estacada, ejecutando sus hipotecas y desahuciándoles. Pero ahora nos encontramos con otro problema, y ahora estamos en el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria defendiendo a gente que no tiene ni para pagar un alquiler. ¿Por qué? Porque no hay vivienda social, no hay vivienda pública. Estamos viviendo una sociedad en la que se ha mercantilizado la vivienda de tal manera que poder vivir en una casa cuesta muchísimo dinero, ¿no? Estos días salían estudios de que habían bajado los alquileres y yo me llevo las manos a la cabeza, porque estamos hablando de que en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria el metro cuadrado de alquiler está a más de 9 euros, ¿no? ¿Cómo se puede pagar por un piso de 100 metros 900 euros cuando uno a lo mejor vive con ayudas de 400 euros? Entonces, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria lo que estamos haciendo es reivindicar que, por supuesto, el derecho a la vivienda, pero sobre todo el derecho a la vivienda pública, vivienda social, que, como sabemos, el Gobierno de Canarias desde hace más de 10 años no ha construido parque público, pero no solo no ha construido, porque tampoco se trata de construir, de seguir destrozando territorio. Hay que coger todas esas viviendas vacías, llegar a acuerdos con sus propietarios y ponerlas en alquiler social. Desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria también apoyamos a familias que, si se ven en la necesidad, porque no tienen dónde vivir, de entrar en una vivienda propiedad de un banco o propiedad de una inmobiliaria, viviendas abandonadas, pues desde luego se les apoya, no se les criminaliza
no se habla de ellos como ocupas que lo que quieren es quitarte tu propiedad, sino que estamos hablando de que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y que si las administraciones públicas no se ocupan de que ese derecho esté bien cubierto, pues evidentemente tiene que haber personas que vayan a vivir a esas casas vacías, que en muchos casos además son casas abandonadas, que no les interesa invertir en ellas, pero que sin embargo luego las cierran, las tapian y no se pueden utilizar. Entonces, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria apoyamos a esas personas, hacemos un llamamiento a esas familias que no tienen dónde vivir, porque desde luego vamos a estar con ellas, acompañándolas y ofreciéndoles las herramientas que tenemos. Esas herramientas son herramientas legales, desde luego todo totalmente altruista. Nosotros no tenemos subvenciones, no queremos tener subvenciones, creemos que las subvenciones al final lo que hacen es que te venden, ¿no?, de una cierta manera a esas instituciones que te las dan. Y por tanto, bueno, pues nos ofrecemos, estamos ahí y muchas veces no se nos conoce, pero estamos en redes y nos pueden encontrar poniendo Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Sé que eres o has sido una gran amiga de Ada Colau. Cuando oyes decir que ahora está desahuciando a gente como alcaldesa de Barcelona, ¿te da tristeza o consideras que es verdad lo que están comentando? Bueno, no considero que ella esté desahuciando a nadie, tampoco considero que sea el Ayuntamiento de Barcelona. Ojalá otros ayuntamientos hicieran la mitad de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona para intentar terminar con este problema. Ahora bien, eso no quita que es muy distinto estar en la oposición, incluso diría más, en el activismo social, y luego estar gobernando como está Ada Colau, además una ciudad como Barcelona, ¿no? Yo creo que esas contradicciones se ven no solo por parte de Ada Colau, sino incluso a nivel del gobierno de España o al nivel del gobierno de Canarias, donde Podemos, que pasó de estar en las calles llamando a la lucha y llamando a asaltar el cielo, pues ahora se encuentra que tiene que bajar la cabeza y que tiene que firmar muchas cosas, determinadas resoluciones con las que probablemente no esté de acuerdo. Esa es la contradicción de estar en el poder. Entonces, por un lado, yo entiendo que uno tiene un ideal, que piensa las cosas de una manera, pero cuando se encuentra realmente con la herramienta, ¿no?, de tener que gobernar, pues probablemente muchas noches se pregunta si es allí donde tenía que estar, pero eso no quita que de alguna manera hay que llegar. Yo no creo que haya que criticar a todo lo que hace Podemos por el hecho de que ha pasado, repito, de la calle y del activismo a estar en los gobiernos, ¿no? Pero desde luego sí que podrían hacerlo mejor. También es verdad que en muchos casos, si no tienen mayoría para ser ellos, sin contar con el partido que gobiernan, pues lo tienen más complicado, ¿no? Pero, en fin, yo a Ada Colau la admiro, siempre la he admirado y considero que tienen muchísima suerte los barceloneses de tener esa alcaldesa y, por tanto, ya quisiéramos en Las Palmas de Gran Canaria tener una alcaldesa como Ada Colau, porque tenemos un concejal, por ejemplo, de urbanismo que es de Podemos y que desde luego ha hecho bien poco por las personas que están con el problema este de vivienda, por no decir que no ha hecho nada. Entrando en un tema en el que te conozco perfectamente, bueno, te conozco desde hace mucho tiempo. Como soy comunicador y soy un pobre comunicador y un mal comunicador, te voy a hacer una pregunta, si quieres la contestas. Sé que te presentaste en una plataforma de partido. ¿Qué te parece ahora mismo un ministro que no tiene cobertura ninguna? Me refiero a Alberto Garzón. Yo siempre estuve en contra de que Izquierda Unida y Podemos fueran de la mano, porque consideraba que Izquierda Unida era otra cosa. Pero bueno, yo también dejé Izquierda Unida, entre otras muchas cosas, por eso, ¿no? Pero desde luego que me parece una pena. A mí Alberto Garzón me parece una persona
extraordinaria, muy competente, pero creo que realmente no se está luciendo como ministro. Es decir, que bueno, sí, hay cosas importantes, el tema de las apuestas, todo esto que él está intentando de alguna manera cambiar, pero hombre, yo creo que merecía otro ministerio o que este que tiene tuviera mayores competencias, ¿no? Pero repito, es el precio que se paga, ¿no? Cuando uno quiere estar en el poder, a veces se aceptan cosas que, por desgracia, entiendo no deberían de aceptarse. También hay que tener en cuenta la fuerza que tenía Izquierda Unida con respecto a Podemos en el momento en que sucedió. Yo creo que Podemos aniquiló casi a Izquierda Unida, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente mucha gente no confió en Izquierda Unida y prefirió confiar en Podemos, ¿no? Ahora veremos qué va a pasar, si realmente eso fue una buena decisión o no. Yo considero que no, que Izquierda Unida tenía su sitio y que tenía que haber seguido luchando para... Pero bueno, son decisiones que se tomaron y absolutamente respetables, ¿no? Pero sí, yo Alberto Garzón es otra persona que me gusta, que siempre la consideré que podía llegar lejos, y verlo de ministro de Consumo, bueno, pues es algo, pero yo creo que podría ser hacer otras muchísimas cosas. Volviendo a ti, volviendo a una activista política como eres, dentro de poco tiempo será el 8 de marzo. Tú, una mujer luchadora, una abogada, ¿qué recortes han tenido estas mujeres o los mismos trabajadores que tú lo estás padeciendo en los juzgados? Bueno, siempre que se habla de recortes o de crisis, la mujer siempre va a encabezar las estadísticas, ¿no? Por eso el feminismo ha sido el movimiento probablemente más importante de los últimos años, ¿no? Porque ha conseguido pues igualar a las mujeres y a los hombres, por lo menos en la norma, en la ley, ¿no? Luego otra cosa es la igualdad real, por la que venimos luchando desde hace tiempo también, desde los movimientos feministas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se ha conseguido cuando hay una crisis tan brutal como la que estamos padeciendo, pues quienes primeros lo sufren son las mujeres, entre otras cosas porque son las que están precarizadas, porque son las que están trabajando muchas veces en B, porque a veces lo que es la limpieza, que es a la que se dedican mayoritariamente las mujeres, pues son las primeras que sufren el golpe, porque cuando se confinó a los trabajadores y a las trabajadoras, pues ellas dejaron de cobrar, porque claro, al no ir, pues tampoco se les pagaba, ¿no? Excepto en algunas ocasiones que bueno, que se les pagó porque las personas que las tienen a su cargo consideraban que era de ley así hacerlo, ¿no? Por no hablar de... Yo como feminista, yo estoy absolutamente en contra de que se regule la prostitución, yo soy abolicionista y entonces considero que ahora mismo muchas mujeres han tenido que dedicarse otra vez al campo de la prostitución, ¿no? Entonces, evidentemente siempre aquí hay una lucha en la que quien pierde más siempre va a ser la mujer más que el hombre, ¿no? Y por eso el 8M es tan importante y por eso tenemos que seguir luchando para que estas políticas de igualdad no decaigan, sino todo lo contrario, ¿no? Y por eso también a veces cuando uno oye determinados programas de algunos partidos políticos que están desgraciadamente cogiendo cada vez más fuerza, ahora pronto vamos a tener las elecciones catalanas y las encuestas dicen que, por ejemplo, la ultraderecha va a darle el sorpaso al Partido Popular, incluso a Ciudadanos. Uno se echa las manos a la cabeza, yo por lo menos me preocupo muchísimo, ¿no? Porque ese tipo de partidos no creen en la igualdad de hombre y mujer, no creen en la igualdad ni siquiera de las personas, ¿no? Entonces, en definitiva, pues el movimiento feminista debe seguir ahí y yo, en la medida de mis posibilidades, seguiré aportando lo que pueda, ¿no? Para conseguir esa igualdad real a la que me refería antes, que por ahora, desde luego, no se ha conseguido, ¿no? Antes comentaste que no pertenece ya a Izquierda Unida. Si lo consideras, ¿qué te parece que Izquierda Unida haya expulsado al Partido Feminista de la organización? Me parece muy mal. No acabo de entender cómo
más allá de que Lidia Falcón pueda tener unas ideas con las que no comulgamos a lo mejor en todo, es una mujer valiosísima, es una histórica del movimiento feminista, por no decir lo que ella pasó, ¿no? Incluso personalmente en la dictadura y cómo fue machacada y abusada, ¿no? Por parte de los poderes, y tratarla de esa manera a mí me decepcionó muchísimo cuando vi la expulsión del Partido Feminista. Creo que se está haciendo un debate cortoplacista, muy superficial, muy de redes sociales, muy de polarizar. Si no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemiga. Y ya digo, me sabe muy mal, lo siento muchísimo. Y en definitiva, al final uno piensa, o yo pienso, que haber estado en Izquierda Unida me hizo ver muchas cosas, me hizo tener en claro que no quería pertenecer a ningún otro partido. De hecho, nunca más he estado en ningún otro partido político, solo tuve un carné que fue el de Izquierda Unida durante 6 meses. Estoy muy orgullosa de haber pertenecido a Izquierda Unida, conocí a gente maravillosa, que es con lo que me quedo, amigos y amigas que todavía conservo y con los que con una llamada después de mucho tiempo sin vernos sé que hay cariño, y aprendí mucho, pero desde luego que hayan expulsado al Partido Feminista me parece un error, como tantos otros que ya he comentado, como pueden ser el tema más táctico, ¿no?, de presentarse con otra organización política, ¿no? Volviendo otra vez al tema de antes, has hablado de la ultraderecha. Todo el mundo dice que el país más solidario en el mundo es Cuba. ¿Tú consideras que Canarias es solidaria? Considero que Canarias es muy solidaria. Considero que la mayoría de los canarios y canarias somos y siempre lo hemos sido, porque nosotros, y por ejemplo en el caso de la inmigración se ve claramente, siempre hemos estado con la gente que viene de fuera, hemos abierto nuestra tierra porque nosotros hemos sido también emigrantes, y me parece peligrosísimo el discurso xenófobo que se escucha, que además creo que es minoritario, pero que puede ser peligroso porque ese partido de ultraderecha al que me refería antes y que todos sabemos que se llama Vox, está aprovechándose de que la ciudadanía canaria está pasándolo muy mal para intentar enfrentarla con inmigrantes que vienen buscando pues una vida mejor, ¿no? Pero sí considero que Canarias es una tierra solidaria, es una tierra de gente amable, de gente que abre sus puertas a aquel que llega, porque es una región cosmopolita. Canarias siempre ha estado muy mezclada, ¿no? Siempre hemos sido gente que hemos estudiado, que hemos trabajado con personas de otras razas y nunca hemos tenido ningún problema. Hasta ahora, porque, repito, se está introduciendo un discurso xenófobo muy interesado por parte de algunos pocos, y esperemos que no llegue más allá, ¿no? El otro día salió una encuesta en un periódico de tirada canaria, que el partido de Vox puede entrar en el Parlamento. ¿Le está beneficiando al partido de Vox las manifestaciones de algunos de los canarios contra los inmigrantes? Perdona, otra cosa. ¿Estás de acuerdo que un ser humano no hace falta tener papeles para ser más humano que otro? Obviamente, ningún ser humano es ilegal, ¿no? Y las fronteras son artificiales y tendría todo el mundo que poder viajar a donde quisiera, ¿no? Pero para bien o para mal vivimos en un estado de derecho con unas normas y se van a aplicar esas normas, porque un juez que tiene que aplicar la norma no se la va a saltar por mucho que considere que es una injusticia, ¿no?
Pero sí, ese tipo de manifestaciones pues son bastante maniqueístas y van a ser utilizadas. Entonces hay que llegar a la gente y explicarle la realidad. Y no lo que yo decía antes, ¿no? Del problema de esa noticia rápida que sale en redes, ese tweet, esa noticia que muchas veces no se contrasta y que no es real, lo que se denominan las fake news. Intentar que nuestro pueblo, que nuestra gente sepa qué hay de verdad en ella y qué no hay de verdad, porque la mayoría de estos seres humanos que vienen, que se juegan la vida en pateras y en cayucos, son gente pacífica, son gente muy preparada, son gente que viene pues para simplemente reencontrarse con sus familiares que previamente han llegado y que están en la península y en el resto de Europa, que muchos no se quieren ni siquiera quedar en Canarias, que se están viendo obligados a quedarse aquí por culpa de esta pandemia, pero que ni nos vienen a quitar nada, ni se les están dando privilegios, ni se les entrega un móvil, para nada. Entonces esto se tiene que saber, esto se tiene que decir, porque si no, lo que corre como la pólvora es la noticia falsa de que están viviendo como reyes en un hotel con piscina, y esto es realmente muy triste que se crea cuando es gente que está pasando muy mal, que ha perdido por el camino muchas veces a familiares, que se han tenido que incluso enterrar en el mar, y que es una desgracia el pensar que nuestro pueblo, como decía antes, siempre tan abierto, ¿no? Siempre tan sin fronteras, ahora esté viviendo una situación pues tan dramática como esta. Bueno, como darte las gracias a esta red de tesoro que está dedicada a todo el mundo, un sistema de comunicación que lo hizo un cubano con 60 años de bloqueo sobre Cuba. La Asociación de Comunicadores Populares estamos intentando también pues dar una alternativa diferente, y el periódico digital La Casa de mi Tía pues es un abierto cosmopolita que ahí puede entrar todo el mundo. Tienes el tiempo que tú creas conveniente para expresar lo que creas, y de antemano darte las gracias y agradecerte, amiga, lo que has hecho por nosotros. No, gracias a ustedes, y señalar que es muy importante que existan medios alternativos como La Casa de mi Tía, como este medio que ahora en el que estamos, porque evidentemente los medios tradicionales todos sabemos que muchas veces no son objetivos, que tienen unos intereses a los que se deben, y siempre que se oigan otras voces, que se permita a gente que no somos nada, porque yo no soy absolutamente nadie más que yo misma y no represento a nadie, pero sí que quizás pues tengo una visión de lo que está pasando, que como decía al principio, pues no me debo a ningún partido político, no dependo de ninguna administración pública para decir lo que pienso. A veces también es importante pensar lo que se dice, porque muchas veces pues uno habla y luego probablemente pues diga, pues a lo mejor no dije lo que quería realmente comunicar, pero gracias a ustedes, a que están ahí, a que esto, pues si se ve en otras ciudades del mundo, mi mensaje es simplemente decir que yo me considero eso, ¿no? Una ciudadana del mundo, que hay territorios que lo están pasando muy mal, y que desde aquí pues todo el apoyo, toda la admiración, por supuesto, por el pueblo cubano. A mí me parece que es un pueblo que ahora lo está pasando muy mal, como lo estamos pasando mal aquí, pero cuando uno vive tanto del turismo, que eso es un gran error que hemos cometido, ¿verdad? Pues realmente ahora es una situación complicadísima, pero que sepan que nos acordamos de Cuba, como nos acordamos de Venezuela y como nos acordamos de todos esos países hermanos, ¿no? Y por lo demás, insistir en que desde lo poquito que yo pueda hacer, ahora estoy con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, pues cualquier persona que nos escuche, que tenga un problema con su vivienda, que no tenga dónde vivir, que no pueda pagar su alquiler, que sepa que puede contar con nosotros, que estamos en redes, en Facebook, en Twitter, y nuestro teléfono también está en la web, así que buscando Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria nos van a hallar, nos van a encontrar, y desde luego
pues lo que podamos vamos a estar echándoles una manita, ¿no? Y nada más, José, gracias a ti también.